y 2010 la nacional. Buen día. Muy fuerte. Bueno, muchas gracias a la institución, a la comisión directiva por acceder a organizar, a dar espacio para este tipo de actividades en APA, invitando gente de distinta orientación teórica, política, y muy divergente en relación a las políticas públicas en términos de salud mental, ¿no? La primera reunión había sido con la invitación al director nacional de salud mental, André Blake, una persona que, bueno, ha hecho muchas declaraciones en contra de un psicoanálisis que según él está perimido. Bueno, esa fue una de las ideas que motivaron la invitación del doctor Blake, para que venga a contarnos acá y explicar un poco de qué se trata el psicoanálisis. Se pudo aprovechar en parte, obviamente Blake no respondió todo, tampoco era la idea que respondiera todo, eso era esperable, pero bueno, en esta segunda oportunidad nosotros teníamos en agenda invitar a otras voces en relación a políticas públicas en salud mental. Ustedes saben que hay dos leyes que son primigenias, una que se aprobó en el año 2000, si no me equivoco, la 448, que es de la Ciudad de Buenos Aires, que fue predecesora de la ley 26657, que tuvo su sanción en el año 2010. Bueno, hay un foro de instituciones, de profesionales de la salud mental, la idea era invitarlos, APA integra este foro como una de las instituciones de profesionales de la salud mental, y también hemos decidido invitar al doctor Néstor Tamburini, quien es jefe de servicio, él es psicólogo, psicoanalista, que es jefe, uno de los pocos jefes de servicio en el servicio de salud mental de un hospital público, en este caso el Hospital de Boulogne, que es municipal. Bueno, hoy nos visitan, concurren por el foro los representantes, la doctora Liliana Herrendorf, ella es psiquiatra, psicoanalista, es delegada y coordinadora al foro por el Colegio de Psicoanalistas. Ella va a ser quien primero va a tomar la palabra, luego va a continuar el doctor Ricardo Soriano, psicoanalista también, delegado al foro por la Asociación Argentina de Salud Mental y exdirector de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, además de miembro titular de nuestra casa. Luego va a hablar, bueno, el doctor Néstor Tamburini, que no forma parte del foro, pero va a contar cuál es su vivencia experiencial en torno a la Ley de Salud Mental Nacional, en este caso, desde un cargo público. Luego va a continuar ya en formato de taller, se van a sumar el licenciado José Graíño, psicólogo psicoanalista, delegado y coordinador al foro por la Asociación Escuela Argentina de Psicología para Graduados. Psicoterapias, perdón. Y bueno, y por último, nuestro delegado de la institución APA al foro, el licenciado Mauricio Zuliano. Así que bueno, Liliana, te cedo la palabra. Espera el micrófono. Anda, sí. Bueno, mucho gusto, encantada de estar acá. La verdad que es un recorrido que nosotros estamos haciendo por todas las instituciones que conforman el foro y algunos otros espacios que ya voy a contar. Acá Juan utilizó la palabra divergente, y yo quería incluir otra palabra que es diferentes ópticas y diferentes miradas sobre algunas temáticas en donde fundamentalmente, por ejemplo, la organización, el foro, en realidad el criterio es un criterio intersectorial en donde tenemos distintas miradas y sumamos las miradas, ¿no? No nos diferenciamos, sino que intentamos sumar miradas a lo que nosotros entendemos por salud mental. Bueno, quería contar para los que no conocen qué es el foro,
a pesar de que esta institución fue una de las fundadoras del foro hace 20 años. Este año cumplimos los 20 años del foro, pero mucha gente no llegó a conocerlo o no lo difundimos lo necesario. Entonces quería contar un poco cuál es la historia nuestra. Lo voy a hacer chiquitito. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en 1996, se constituye una serie de pautas dentro de la Constitución y artículos. Uno de ellos es el artículo 21. Me voy a referir específicamente a este, que es, si lo quieren chequear, el artículo 21 de la ley de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el inciso 12 específicamente, que dice: las políticas de salud mental reconocerán la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su condición de sujetos de derecho, garantizando su atención en los establecimientos estatales. No tienen como fin el control social y erradican el castigo, propenden a la desinstitucionalización progresiva, creando una red de servicios y de protección social. Esto lo dice la Constitución en 1996. A partir de esto, muchos espacios, entre ellos un grupo de gente interesada que se fue constituyendo, que luego fue el foro, pero muchos espacios se sumaron a empezar a redactar una ley de salud mental para la Ciudad de Buenos Aires. En realidad fueron como, me parece que fueron como 30 espacios, bueno, finalmente hubo 14, que son los que aportaron distintas ponencias, y de esos aportes se fueron sumando distintos criterios y se sumó en forma general y surge esto que lo muestro, que es la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí nosotros empezamos a trabajar en la reglamentación. Voy a ir leyendo algunas cosas porque por ahí se me olvidan, son muchos años transcurridos. Y se presenta, en 1999, se presenta el proyecto de ley de salud mental en la legislatura de la ciudad, que es una síntesis de todos estos proyectos, en realidad. Voy a contar un poquito en qué trabajamos nosotros durante todo este tiempo. Participamos en la subcomisión de la salud mental de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, colaborando en la elaboración del plan de salud mental de la ley básica de salud, en realidad, yo hago la canchera y no veo nada. Santiago. Bueno, colaboramos en la elaboración del ítem de salud mental de la Ley Básica de Salud número 153, no importa esto, bueno, porque no les va a quedar esto en la cabeza, y en la elaboración de la Ley de Salud Mental. Participamos en el Consejo Multisectorial de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Participamos en la Comisión de la Reglamentación de la Ley 448, que llevó su tiempo reglamentarla, pero bueno. Voy a contar que en ese momento el doctor Soriano participó muy activamente desde la función pública en la reglamentación. Con él trabajamos en conjunto. Propició la conformación de la red de asistencia psicológica gratuita para la atención de los afectados de Cromañón. Cuando sucedió lo de Cromañón, el foro convocó a todas las instituciones que lo conformaban a armar espacios asistenciales y trabajamos en conjunto entre varias instituciones de distintas tendencias teóricas, desde psicoanalíticas a gestálticas, a conductistas, trabajamos, la verdad que fue un trabajo muy interesante, que después por X motivos
intercambios, lo tuvimos que dejar, ¿no? Pero no tuvo que ver específicamente con el foro, sino con algunas de las cosas que venían sucediendo afuera. A través de su Comisión de Niñez y Adolescencia colaboró en la Comisión de Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud de la legislatura, en la elaboración de la Ley 114 de Protección Integral sancionada en 1998 y en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno. Participó de la Red de Derechos Humanos y Salud Mental, convocada por el equipo del CELS en ese momento. Desarrolló encuentros con magistrados y profesionales del Poder Judicial con el fin de poner en conocimiento e intercambiar acerca de la legislación en salud mental. En tanto integrante de la Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental, que en realidad fue una mesa que se constituyó en su momento en la legislatura con intervención de representantes de distintos sectores de la política también. Bueno, esa mesa se fue diluyendo paulatinamente y en este momento no está en funcionamiento, pero en su momento organizamos cosas bastante interesantes como una jornada en la legislatura de prácticas y legislación en salud mental, que fue en el 2011 y en el 2012 hicimos otra. En octubre del 2012 presentó ante los legisladores de la Comisión de Seguimiento de Evaluación de la 448 un documento de propuestas en relación con el presupuesto en salud mental del 2013. Participó de reuniones de red por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y asiste a las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones. Somos 2 representantes. Ahí estamos representadas 30, bueno, ahora son 28, que fue convocado en el 2015, y bueno, después en todo caso vamos aclarando de qué se trata este tema, ¿no? Los principios del foro, para hacerlo más cortito, estamos integrados en este momento. En su comienzo éramos 30 instituciones, algunas se fueron diluyendo como instituciones, dejaron en 20 años, pasaron muchas cosas, dejaron de existir como instituciones, otras por problemas internos de las instituciones dejaron de participar, pero actualmente, sumando los integrantes de cada institución, a pesar de que muchas instituciones desconocen el foro, por eso estamos tratando de que sí se conozca, seríamos, como miembros, digamos, en conjunto de las instituciones, somos casi 9.000 personas, ¿no? 9.000 profesionales. ¿Cómo? A través de 15 instituciones. A través de 15 instituciones actualmente. Que ahora voy a decir de quiénes son y ahí termino. Leo una síntesis muy chiquita de cuáles son la discusión y la participación que sostenemos desde el foro. Es un extracto de las leyes, tanto de la Ley 448 como de la 2657, que como decía Juan, se inspiró en parte en la 448 y fue agregando cosas, porque la 26657 es una ley de salud mental y derechos humanos, es distinta a la de la Ciudad de Buenos Aires en ese aspecto. Bueno, uno de los temas es que nos convocan es la salud mental como construcción social y bien público, que lo va a aclarar después el doctor Soriano, cómo consideramos nosotros la salud mental, qué pensamos. La importancia del abordaje interdisciplinario, lo seguimos pensando, a pesar de que nuestras prácticas a veces nos llevan a caminos diferentes, pero seguimos pensando lo importante que es tener distintas disciplinas que intercambien y vayan creando nuevos abordajes. Nuestra metodología de trabajo es democrática y participativa para establecer acuerdos como garantía de legitimidad en las propuestas. La igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos de conducción. Pensamos
en relación a nuestras instituciones y a las entidades que trabajan con la salud mental de la población. El valor de la pluralidad de perspectivas es importante para nosotros, la participación de la población en canales específicos facilitados por el Estado, la desmanualización progresiva y la resocialización, como dice no solo las leyes, sino la Constitución, y la jerarquización de la instancia gubernativa a cargo de la salud mental. Digo cuáles son las instituciones que nos conforman y termino, por lo menos por ahora. La Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, AAPPG, la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia, ASAPIA, la Asociación Argentina de Salud Mental, ASM, nunca me sale, la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, la Asociación Colegio de Psicoanalistas, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la Asociación de Psicólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Trabajadores del Centro de Salud Mental número 1, la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, AEAPG, la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, la Asociación Psicoanalítica Argentina, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Ático, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, Centro Oro y Fórum Infancia. Bueno, estas son las instituciones que nos conforman. Por ahora. Muchas gracias. Ricardo. Bueno, buenos días. Ok, está bien. Bueno, vuelvo. Buenos días a todos y agradezco a todas las autoridades de esta casa, que obvio la siento, es mía también, digamos. Mi formación la hice psicoanalítica, la hice acá en esta institución. Así que bueno, primero ese agradecimiento que creo que es clave, fundamental para poder meternos en un tema que indudablemente es bastante complejo, ¿no? Es decir, porque uno habla de leyes, ninguno de nosotros somos abogados, así que demasiado cuenta de la ley desde el punto de vista legal, por ahí vamos a tener bastantes fallas en ese aspecto, pero sí poder decir cómo de alguna manera esas leyes, en términos del texto de la ley o de las leyes, tienen que ver con una suerte de corolario de muchas acciones, es decir, y hasta yo diría también lucha por el espacio de la salud mental, que en el fondo de alguna manera es para tratar de que la persona con problemas mentales sea un sujeto de derecho, ¿no? Es decir, y desde ese aspecto remitirnos un poco a la historia. Es decir, el concepto de salud mental es un concepto complejo, que de alguna manera es superador de otras cuestiones, pero que tienen que ver con que a la vez es inclusivo. ¿Inclusivo de qué? Inclusivo de las distintas disciplinas que participan en el campo de la salud mental. Entonces ir diciendo de que la salud mental es un concepto amplio, integral, abarcativo, es decir, que considera al sujeto como una entidad biopsico, sociocultural. Esto es importante y hay que subrayarlo porque implica no solamente focalizarlo en los aspectos psicológicos, o en los aspectos sociales o en los aspectos biológicos, sino que de alguna manera, es decir, lo toma, es más integral. Y desde esa perspectiva, íntimamente ligada a la cultura, íntimamente ligada a los aspectos sociales,
también en un momento determinado de la historia, es decir, lo cual hace de que pensar en salud mental implica que hay muchos factores que intervienen, es decir, es multicausal, es decir, y que a la vez, por tener tantos factores que intervienen, es necesario muchas disciplinas que intervienen para el abordaje de esta problemática. Hay toda una historia detrás de esto, digamos, la historia que les decía tiene que ver desde la época de Goldenberg, por ahí todos conocen lo que fue el plan Goldenberg en una época, estamos hablando de los 60, es decir, pero indudablemente un poco antes, ya en los años 40, 40 y pico, y que fue a partir de los pioneros del psicoanálisis, que incorporaron ciertos conceptos que no tenían que ver con lo que hasta ese momento hacía referencia solamente a la enfermedad mental, ¿no? Es decir, y se lo pensaba desde la psiquiatría dura, desde la psiquiatría clásica, es decir, y desde en esos momentos, como les decía, los pioneros del psicoanálisis introdujeron algo que hasta ese momento no estaba, que era la noción de conflicto. Carrillo, por su cuenta, en aquella época hacía referencia a la importancia del entorno social respecto al sujeto y también a la complejidad existencial del sujeto. Todo esto hizo que de alguna manera el campo se ampliara, ya no empezó a dejarse hablar solo de enfermedad mental, y si se hablaba de enfermedad mental con ciertos causales mucho más complejos que solo el aspecto morfológico, biológico, a veces hasta anatómico de la enfermedad mental, sino para meterse en una complejidad porque se introdujo el concepto de psicopatología, y la otra parte tiene que ver con que se abre la cuestión y ya no se habla solo de enfermedad mental, sino de salud mental. Se los digo casi como un hecho anecdótico, pero fíjense que a nivel de es decir, al principio los servicios, yo de lo que más puedo dar cuenta es a nivel público, ¿no? Pero los servicios se llamaban servicios de psiquiatría. Después pasaron a ser servicios de psicopatología. Después pasaron a ser servicios de psicopatología y salud mental. Y la ley 448 hace referencia a que todos los servicios tienen que ser de salud mental. Esto tiene que ver con este concepto amplio que es superador, que incluye las distintas disciplinas, donde tiene que ver la participación de la psicología, del psicoanálisis, de la sociología, del derecho, del trabajo social. Digamos, de ahí es que fundamentalmente la cuestión tiene que ver con lo interdisciplinario y con lo intersectorial. Y como en cuanto a las políticas, 2 o 3 cosas diría, que tiene que ver con, por un lado, promover el consenso, promover la participación popular y la participación comunitaria, y el otro concepto clave que es el que ya lo nombró Liliana, el de desmanicomialización. Todo esto implica que son políticas que tienen que ser antisegregacionistas, no autoritarias, no custodial, ¿no? Respetando los derechos de la persona, en fin, todo esto, no me quiero extender en estas cuestiones, pero las políticas de salud mental tienen que considerarse desde esta perspectiva. Y en el año, bueno, esto fue que en el año 2000 se pudiera armar la ley, ¿no? Promulgar la ley 448 como un logro importantísimo, ya les digo, con toda una historia, todo este historial que yo les digo, se lo estoy diciendo en poquitas palabras, pero imagínense el tiempo que llevó para plantearse, y llegó también, para plantearse la conformación de la ley, ¿no? Una ley, la 448, que es una ley muy amplia, que muy prácticamente la reglamentación de la ley que se hizo en el 2004, en esa época estaba como director de salud mental de la capital,
Es decir, que hubo poco que reglamentar porque prácticamente la ley, no sé si por ahí tuvieron oportunidad de leerla, es decir, está muy reglamentada, prácticamente dice lo que hay que hacer. Y una de las cosas es que tiene que haber un plan de salud mental para la ciudad, que así se hizo, se hizo un plan de salud mental, es decir, que todavía sigue en vigencia, era para 5 años, porque la idea era hacer una suerte de plan quinquenal a partir del 2002, sería hasta el 2007, pero como no se hizo otro plan, la cosa sigue, continúa. Una de las cosas que no sé si por ahí, lo repito, vos lo dijiste, era la conformación de lo que el Consejo General de Salud Mental acá en la ciudad. Es muy importante porque fue la idea de la participación de todos los sectores intervinientes en el campo de la salud mental. Eso a partir del 2002 se hizo, donde ese consejo, que nosotros decíamos COGESAM, es decir, la idea era de controlar las políticas que se llevan a cabo desde el sector, desde la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Salud Mental del gobierno de la ciudad, es decir, promover proyectos, ir viendo, digamos, qué cosas no se están haciendo adecuadamente, en fin, todas estas cosas. Realmente fue un antecedente y un momento realmente de mucho trabajo, de mucha actividad. Es decir, como les decía, que termina reglamentándose la ley con no demasiados artículos reglamentados, pues ya les digo, la misma ley dice que tiene que haber redes sociales, integradas y articuladas con las redes de servicios en términos de prestar servicio, donde se incorpora toda la cuestión asistencial, la cuestión preventiva, la cuestión rehabilitatoria, habilitatoria, la cuestión de la resocialización. Bueno, en fin, ya con esto quería señalarles, por un lado, como he hecho esta cosa, ¿no? Lo que es el concepto de salud mental, desde dónde partimos y lo que las leyes de alguna manera toman y tienen como es el espíritu de la ley, ¿no? Es decir, en las dos leyes, tanto acá en la de Capital como la de la nacional, que, bueno, como bien decía Liliana, incorpora la cuestión de los derechos humanos. No porque en la 448 no estuviera, están, pero no planteado como una ley de salud mental y de derechos humanos. Les quería decir esto como que indudablemente hay toda una historia detrás de todo esto para llegar a estas leyes, y bueno, como siempre también es cierto que echa la ley, echa la trampa, es decir, cosas que se cumplen y cosas que no se cumplen, es decir, y bueno, tengo que decirlo que se había avanzado bastante hasta el 2007, después siguiendo ese plan, es decir, que se sustentaba en las políticas de salud mental, y después a partir de ese momento acá en Capital las cosas empezaron a no funcionar adecuadamente, porque justamente las redes de servicios que se habían conformado, ligadas a las distintas por ejemplo, era de una red de adolescencia, red de violencia, red de adicciones, red de hospital de día, en fin, había 26 redes, a veces creíamos que quedábamos enredados en eso, pero de alguna manera, a pesar de que se declama que eso continuó, no es cierto, no continuó, se fue destruyendo en ese aspecto, destruyendo por la inacción en ese sentido. Pero bueno, de todas maneras, lo que importa sí es que la ley, la 448, sirvió como base para la ley nacional, que les digo, creo que tiene un texto más que fundamental para la protección en cuanto a los derechos humanos de las personas. Bueno, nada más, después charlamos otras cosas. Muchas gracias, Ricardo. Bueno,
Néstor, Tamburini. Apágalo. Dos ya me siento en una posición rara. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer fundamentalmente a la presidenta de la Asociación Psicoanalítica, la doctora Claudia Boresten, a la vicepresidenta, doctora Mirta Gostein, a quien conozco hace muchísimos años, al coordinador del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de Enlace Legislativo, licenciado Juan Pineta, que tuvo la amabilidad de contactarse conmigo para invitarme a APA, que como siempre digo, si bien no soy estrictamente de esta casa, la siento como mía. También agradecer al licenciado Mauricio Zuliana, a quien conozco también hace muchísimos años, y que va a estar coordinando también parte de este encuentro, al equipo de salud mental del Hospital de Boulogne, del partido de San Isidro, que hay representantes acá que hoy están acompañando, y en particular a la licenciada Oriana Liotti, que es una concurrente que está haciendo sus primerísimos pasos en el servicio de salud mental y está funcionando un poco como asistente mía en un trabajo de campo que, si después hay tiempo, les vamos a comentar respecto de un mapeo que estamos haciendo de cómo están distribuidos los distintos equipos y servicios de salud mental en distintos hospitales de la capital federal y el acceso 4x4 que tenemos que hacer para que nos den alguna información presente, ¿no? Y no pasada. Eso se los voy a contar después. Y a las licenciadas Esther Salgado, Marianela Duca, que también aportaron sus horas para investigar algunas cuestiones. Lo primero que yo querría pedir, un poco, Juan me había convocado, me dijo, pues para que hables de tus vivencias. Cuando me dijo eso, dije, está bueno, tenemos para todo el día. Entonces me dijo, no, las vivencias como jefe de salud mental en el hospital. Le dije, qué lástima, una vez que había tanta gente para escuchar, digo, bueno, solo eso. Podía contar un montón de cosas que... Claro, y en videoconferencias, que era bárbaro. Yo lo primero que querría pedirles es, creo que estamos viviendo un momento donde la palabra versus o grieta o brecha está todo el tiempo cada vez más sonando fuerte, entonces que intentáramos, mientras les cuento lo que está pasando, que intentáramos dejar la palabra versus un poco de lado, porque como yo hablo y soy psicólogo, surge enseguida la idea de psicología versus psiquiatría. Cuando a mí me dieron el nombramiento como jefe de salud mental, hice carne la idea de que salud mental no eran solo los psicólogos, ni eran solo los psiquiatras, ni eran solo los psicopedagogos, sino que era una conformación de un equipo de salud mental que hace 9 años estoy tratando de que se pueda consolidar y en este momento con mayor y muchísima mayor dificultad. Primero les voy a hacer una breve reseña. Lo que quiero agradecer también es todo el recorrido histórico que hizo la doctora Herrendorf y el doctor Soriano, porque me parece que es la base como para ahora hacer de una manera más precisa, decir, bueno, de dónde vengo yo y qué hospital estoy dirigiendo, porque por ahí no todos conocen la zona. El partido es el partido de San Isidro en la provincia de Buenos Aires. El sistema de salud pública dentro del partido de San Isidro tiene 3 hospitales centrales que son como cabecera de partido y tiene 8 centros de atención primaria de la salud. Dentro de los 3 hospitales principales está el Hospital Central de San Isidro, que se conoce con el nombre de Dr. Melchor Pose, que después les voy a contar un poco cómo está más o menos armado ese servicio para que se den una idea de cómo se distribuye un poco la población de profesionales de la salud mental en cada uno de los hospitales. Después está el Hospital Materno Infantil, del cual estuvimos hablando con el doctor Soriano, y el otro hospital es al cual pertenezco hace más de 20 años, donde allí hice toda mi carrera, incluso también como psicoanalista en convenio con el centro RACA, en aquel entonces dirigido por Renato Canovi, el Hospital de Boulogne. Ubican más o menos, San Isidro tiene la Panamericana, ¿sí? Que pasa por
por el medio y lo que hace es dividir lo que sería la localidad de San Isidro y la localidad de Boulogne, que está dentro del partido de San Isidro. Parece mentira, pero todavía siente como la General Paz, que divide, parece como ciudadanos de primera de un lado, ciudadanos de segunda del otro. Esto es más o menos parecido. Sería San Isidro de un lado, Boulogne del otro, donde se atiende la gente más carenciada. Este es el imaginario social, ¿sí? En el hospital donde yo estoy a cargo del servicio de salud mental, el Hospital de Boulogne, es un hospital que yo considero que ha sido pionero en muchas cosas. Una de ellas fue en dar el cargo de jefatura de salud mental a psicólogos. Yo soy la tercera generación de psicólogo jefe del servicio de salud mental. Cuando yo ingresé ahí en el año 95, había una psicóloga que estaba a cargo de un grupo de psicólogos y de psicopedagogos, y lo que me llamaba la atención era que no había psiquiatría. Entonces, como soy bastante preguntón y curioso, que las colegas del equipo saben que soy como bastante intenso, yo decía, pero ¿por qué no hay psiquiatría? Y siempre me decían, no, bueno, pues es todo un tema político ese, año 95. Y me decían que psiquiatría funcionaba en el Hospital Central de San Isidro. Yo no entendía por qué salud mental era solo psicología y psicopedagogía. Para contarles un poco, en este equipo trabajan 12 psicólogas, de las cuales hay aquí algunas, que trabajan en forma ad honorem. Esto quiere decir absolutamente gratuita. Digo esto porque pese a que todos sabemos que ad honorem es gratuito, cuando la gente viene al hospital dice, no, pero le pagan los viáticos, no, pero no, nada, no se le paga nada. Pero el discurso que me enseñaron en la Universidad de Buenos Aires y en el Hospital de Boulogne fue, no se les paga, pero se les paga con aprendizaje y con conocimiento. Y de alguna manera ustedes le devuelven al Estado lo que el Estado les dio. Eso incorporé durante toda la carrera y los 7 años que yo trabajé ad honorem dentro del hospital. 12 psicólogas ad honorem. Hay solo 3 psicólogas rentadas en este momento. Ninguna por concurso, porque no hay concursos hace muchísimos años. Y una psicopedagoga, la única, rentada. Yo considero que un servicio de salud mental que no tiene el área de psiquiatría dentro del servicio es un servicio incompleto. ¿Sí? A mí me parece que le falta una parte importantísima. Del mismo modo, creo que un servicio de salud mental que solamente tiene psiquiatría o mayoría de psiquiatría y faltan psicólogos o psicopedagogos, insisto, es incompleto. No es que crea que la idea de la completud existe, pero por lo menos acercarnos un poco. Desde que ingresé al hospital hace más de 20 años, como les dije, la pregunta era esa, ¿por qué no hay psiquiatría? Y las respuestas fueron siempre insistentes sobre lo mismo. Psiquiatría lo maneja el Hospital Central, no te metas con eso. Yo notaba que al preguntar por qué no había psiquiatría se generaba mucha molestia, pero yo tenía en ese momento 25 años y la verdad es que no lograba entender muy bien qué era lo que estaba pasando. A mí cuando no entiendo algo se me prende como un turbo en la cabeza que me lleva todo el tiempo a ir a ver qué pasa y por qué es así y todo eso, con lo cual me puedo tornar bastante molesto. Hace 9 años me propusieron el nombramiento como jefe del servicio y lo primero que empecé a hacer es decir, bueno, les pido por favor que me autoricen a incluir colegas de psiquiatría dentro del área, dentro del servicio. Ya que además la supervisión que nosotros hacemos con el Centro Racker hace más de 20 años, en su mayoría consisten en profesionales que vienen al hospital, también ad honorem, y que muchos de ellos son médicos y psiquiatras. Entonces decía, es una muy buena oportunidad, acá hay 2 representantes y amigos del Hospital de Boulogne, que son el doctor Drukarov y el doctor Rafael Groisman. Digo, es una muy buena oportunidad para que también la gente de psiquiatría forme parte, y ya que yo no estoy capacitado para supervisar el criterio de prescripción de medicación, ¿sí? Los criterios de administración de psicoterapia, me parecía que era muy interesante y que eso cubría la posibilidad de que la gente de psiquiatría pudiera también formarse en el equipo. Lo que me decían durante estos 9 años, lo que me dicen durante estos 9 años, es que los psiquiatras que participan dentro del Hospital de Boulogne haciendo prescripción médica
Lo hacen de alguna manera para darnos una mano a los psicólogos, para ayudarnos con el tema de la interconsulta, pero sobre todo, digamos, para cubrir algo que nosotros bajo ningún punto de vista podemos hacer. Yo digo, eso es maravilloso, pero así es como debe trabajar un equipo, pero tendríamos que poder encontrarnos y saber qué estamos haciendo. ¿Cuál es el problema acá? Acá, como hablábamos hoy en la primera parte del encuentro que tuvimos, mientras esperábamos a que comience este espacio, yo les comentaba que el hecho de que no haya psiquiatría de manera blanqueada dentro del equipo de salud mental, trae además un problema jurídico, en el cual me estoy asesorando hace mucho tiempo, y sobre todo un problema jurídico para mí, porque como jefe de salud mental, las acciones médicas que los colegas hacen en el hospital, de algún modo están bajo mi responsabilidad. Pero por otro lado, desde el discurso político y médico hegemónico, que después voy a aclarar a qué me refiero, lo que a mí se me marca todo el tiempo es que no las interfiera. Es decir, que no les indique que tienen que venir a las reuniones de equipo, que no les indique que tienen que venir a supervisar y que no haga designaciones de qué pacientes tienen que atender. Por lo tanto, digo yo, si eso no es un servicio paralelo, pero paralelo ¿dónde está? ¿No? Si no nos podemos integrar a trabajar en conjunto y yo no puedo tener injerencia sobre las acciones que los psiquiatras que vienen al hospital hacen, me parece que se arma por lo menos ahí, para mí, un problema que además me pone en un brete jurídico importante, del cual decidí empezar a hacerme cargo como corresponde y no como el poder político me viene diciendo hace tantos años, que es: no te metas con esto. Hacé tu trabajo como jefe de servicio, pero no te metas con esta área. Ellas trabajan solas. Hasta que en un momento dije, no, pero esto no es así. Entonces dije, yo no me estoy metiendo con un área. Yo lo que quiero es que esto sea inclusivo, y más con la ley 26.657, que nosotros podamos pensar una modalidad de abordaje a la comunidad que viene al hospital que sea no solo interdisciplinaria, sino multidisciplinaria, y mi ilusión sería que sea transdisciplinaria. Es decir, que pudiéramos generar conceptos que emerjan del servicio de salud mental. La respuesta que tengo a esto es un no rotundo, y llegamos a tal punto que, digamos, me manifiestan todo el tiempo que un médico no puede ser dirigido por un psicólogo bajo ningún punto de vista, que no está en mis funciones dirigir a un profesional médico. Entonces yo digo, bueno, pero a ver, revisemos un poco la historia. En estos 9 años de jefatura han pasado por el Servicio de Salud Mental 7 psiquiatras. Todos fueron derivados por el Hospital Central de San Isidro, con su mayor carga horaria en el Hospital Central de San Isidro, y la presentación que hacían es un préstamo que les hacemos para que les den esta mano a ustedes. Digo, mire, yo no quiero un préstamo. Yo los préstamos los pido en el banco. Yo no quiero psiquiatras prestados. Yo lo que quiero son profesionales que pertenezcan al hospital y que conozcan a la población de Boulogne, porque San Isidro es distinto. Ustedes saben que ese es el lema de San Isidro. Entonces quiero que conozcan a la población de Boulogne, no solo de San Isidro, y que trabajen en forma conjunta. No es posible. En la historia que llevo hubo 2 psiquiatras que lograron amigarse con la idea que yo venía proponiendo del trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir que se amigaron con la idea? Que formaban parte de las reuniones de equipo, que venían a las supervisiones, y hasta que en algún momento también quisieron participar de las reuniones que hacemos de fin de año, donde nos reunimos en una casa y festejamos. ¿Qué pasó con estas 2 psiquiatras? Sistemáticamente les empezaron a aumentar la carga horaria en el Hospital Central, y cuando empezaron a formar parte del equipo de Boulogne, me dijeron que las tenían que sacar para un reemplazo en el Hospital Central. Imagínense la situación: la cápita de todos los pacientes que venían por medicación psiquiátrica, ¿a quién le golpeaban la puerta? ¿Al jefe del Hospital Central o al jefe del Hospital de Boulogne? ¿Qué dicen? El de Boulogne, claro. Entonces yo tenía que explicarle a la gente, me decían, no, pero vos explicá que eso es decisión del central. Entonces vamos viendo también cómo la salud mental se va deteriorando en los profesionales de la salud mental, que tenemos que explicarle cosas esquizoides a pacientes que ya vienen con toda una problemática propia.
¿Cómo voy con el tiempo? Mal. Pero, digamos, El resultado fue que estas 2 psiquiatras renunciaron al municipio, renunciaron al cargo. Y a partir de ahí vienen 5 sucesiones de psiquiatría más en el hospital que trabajan en forma paralela sin poder integrarse al equipo. Para lo cual decidí que a partir de este año iba a empezar a documentar de manera escrita todas las indicaciones que yo diera a todos los profesionales de salud mental y las respuestas que ellos me dieran a mí de manera escrita. Quiere decir que ya no iba a correr más la palabra de manera verbal nada más, sino que lo iban a tener que dejar por escrito. En este momento estoy en una situación de mucho caos y hostigamiento, sin por esto tratar de que piensen que esto es un caso de victimización, en lo más mínimo. Me encanta lo que hago, estoy muy contento y estoy muy convencido con la idea de que podamos trabajar en equipo. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que un sistema así favorece el trabajo en equipo? ¿Creen que esta atención no se transmite a los consultantes y a los pacientes? Nosotros, además de ser trabajadores de salud mental, somos auxiliares de la justicia en un hospital público. Conforme a la ley 26.657, todas las evaluaciones que hacemos de oficios judiciales tienen que ser desde un abordaje interdisciplinario. Ahora, cada vez que yo designo un equipo interdisciplinario conformado por psicólogo, psiquiatra y psicopedagogo, a ellas les dan la orden de que no accedan a eso, porque es una orden de un jefe de salud mental que no es el jefe de ellas. Yo en este momento tengo 2 becarias de la provincia de Buenos Aires, psiquiatras, que están rentadas. Y dicen, respondemos solo a región quinta. Muy bien, les digo. ¿Quién es región quinta? No, hay un jefe de región quinta. ¿Pero quién es el jefe? El doctor... Bien. Puede ser que el doctor emita una nota diciéndome de qué manera ustedes están acá, cuántas horas deben cumplir y cuál es la descripción de sus funciones. Así yo sé y no les interfiero en el trabajo. No hay nota de la región quinta. Digo, bien, pero las manda al hospital de San Isidro. Puede ser que el jefe es psicopatología, porque ya no se llama salud mental, se llama todavía psicopatología, de San Isidro, haga una nota diciendo que él es el responsable de las acciones que ustedes hacen acá, en tanto que se prescriben recetas que yo no tengo constancia desde qué abordaje se está haciendo, ni escucho supervisiones. Tampoco hay nota firmada. Entonces, asesorándome un poquito con estudios de abogados, me dicen, mira, vos tenés un problema jurídico muy importante, porque ante cualquier reclamo o problema que surja en tu servicio, en el hospital, vos estás a cargo. Es muy claro, tengo más cosas para decir, pero voy a tratar de acotar, así podemos compartir. Es muy claro que tanto desde la Secretaría de Salud Pública de San Isidro, la que me ha apoyado en un montón de acciones mientras fui solamente un psicólogo que no intentó mostrar que además pretendía dirigir un servicio de salud mental. Y la dirección del hospital, hay un alto nivel de malestar por mi jefatura que no saben cómo hacer para disolver, porque de hecho ya explícitamente me han dicho a ver si no se podía crear como un servicio de psiquiatría, para lo cual averigüé y les dije, miren, según lo que yo averigüé, eso lo tienen que hacer por el Consejo Deliberante. Digo, es todo un proceso que hay que hacer. Nosotros atendemos más de 1000 prestaciones por mes. Realizamos 5 pasantías teórico-prácticas en convenio con el Centro Racker. Tenemos firmados convenios con la Universidad Autónoma de Madrid, en el cual supervisamos pasantes que, bajo la modalidad del practicum universitario, vienen a hacer sus horas al Hospital de Boulogne. También con la Universidad de Belgrano. También tenemos 9 grupos terapéuticos que los doctores conocen cómo funcionan y que brindan tanto asistencia a algunos de ellos como tratamiento a otros de ellos. Un año tardó el municipio y el hospital en aceptar que yo había conseguido un título de doctor. Y en ese año en que tardaron en validarme el título de doctor y decirme, bueno, está bien, si hiciste un doctorado, primero me dijeron que tenía complejo de médico, que quiero que me llamen doctor porque quiero ser médico. Después me dijeron que no me podían dar un sello para recetar, cuando yo les decía, pero eso es un título de doctor en psicología, es un PhD, no es un título de médico. El título de médico no es de doctor, es de médico. Bueno, hay mucha confusión en la gente y en las autoridades.
Finalmente aceptaron que eso es así, pusieron un cartelito que dice Doctor Tamburini, y hay un conflicto bárbaro porque no saben ahora si soy médico o no soy médico de golpe. O contador, o abogado, o muchas otras profesiones más. Pregunto, ¿consideran ustedes que la responsabilidad mía de garantizar el abordaje multidisciplinario y la equidad como uno de los conceptos que la Red Iberoamericana de Ecobioética, a la cual pertenezco, este año está celebrando su día de aniversario, el 19 de octubre, consideran que la equidad y el abordaje multidisciplinario, preservando los rótulos, es decir, para que todos sean consultantes o pacientes o simplemente usuarios de un sistema de salud sin que se los divida en la categoría de pacientes psiquiátricos o pacientes, no sé si son psicológicos los otros, los psiquiátricos sé que les dicen. ¿Consideran ustedes que puede estar vigente? ¿Consideran que yo puedo estar a cargo de eso en este estado de cosas? Si algún familiar de ustedes, por ejemplo, se atendiera por un psiquiatra en un servicio de salud mental de un hospital, o por un psicólogo, o por un psicopedagogo, y surgiera alguna problemática, algún conflicto, ¿ustedes con quién querrían hablar? ¿Con un jefe de salud mental que está a 25 kilómetros de donde está, perdón, a 25 kilómetros no, a 10 kilómetros más o menos de donde está el hospital en el que yo estoy dirigiendo el servicio, o querrían hablar con el jefe de salud mental de ahí? El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que también lo traje y es muy interesante, a mí me reveló, un fallo de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, que esto que yo creía que el gran otro no existía, existe. Lo dice el fallo de la Corte Suprema, no en estos términos, pero dicen que el médico psiquiatra es el único capacitado para el entendimiento integral de los pacientes, puede medicar y es por eso que son los únicos que pueden tener a cargo las jefaturas de salud mental. Entonces yo dije, el gran otro existe. Esto es así. Yo lo que les quiero decir un poquito de humor y de ironía como para cerrar mi presentación hoy es que acepto que ser psicólogo es representar a una minoría en lo cualitativo. Y es lo mismo que tener a todas las minorías cualitativamente posibles. Es decir, yo quiero pedir disculpas porque además de psicólogo soy mujer, soy negro, soy judío, soy gordo y también soy pobre. Entonces yo quiero pedir disculpas al poder médico hegemónico, que no son todos los médicos, es un sector. Les pido disculpas por molestarlos tantos y les pido disculpas por el atrevimiento que me tomo de decir estas cosas, donde me están queriendo hacer callar todo el tiempo y decirme, por ejemplo, tenés que renunciar. No te metas con esto, no te expongas, renunciamos. A lo cual yo desde mi lugar de minoría digo, no, en esta instancia yo no voy a renunciar. Sí, van a tener que buscar otra manera de darle una vuelta a esto. Así que lo que quiero proponer es que a partir de este momento podamos después debatir, pensar juntos y ver si es que hay una manera de integrarnos. Yo creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a José Graño, después a Gustavo Dupuy y Ángel Barraco. Bueno, un poquitito para integrar un par de cositas, es interesante. En principio se planteaba toda la cuestión de las leyes en el marco más general, en el marco de lo que tiene que ver con la legalidad, y toda la exposición de Tamburini lo que nos mostró es cómo se trabaja en algunos aspectos. Él arrancó planteando cierta dicotomía que a veces se plantea entre psiquiatras y psicólogos, y esto también lo podemos plantear en términos más macros en relación al Estado y la manera que hay de entender esto que se planteó como mucha diferencia entre un servicio de psicopatología y un servicio de salud mental. Cuando se sanciona la 2657, una de las cosas que se planteaba era que había un cambio de paradigma en el sentido donde se ubicaba al paciente en un lugar diferente. Quiero leerles un poquitito de lo que tiene que ver, y me parece que es el marco para discutir esto de salud mental.
Dice, las políticas de salud mental reconocerán la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su condición de sujetos de derecho. Esto es un gran cambio en lo que se plantea. Es decir, convertirse en sujetos de derecho. Ahora, hay situaciones como las que plantea él donde pasan en disputas del orden de lo corporativo, las diferentes corporaciones. Porque uno puede pensar que en algunos lugares esto interdisciplina, que es una de las dificultades, y tenemos que poder diferenciar la dificultad, la resistencia y el obstáculo que hay. Hay reales y cómo se ponen en juego. ¿Cómo diferenciamos lo que es la asimetría en las formas de trabajo de lo que implica la jerarquía? Porque la interdisciplina no tiene que ver con jerarquía, sí con la asimetría. En algunos lugares uno podría pensar incluso que un equipo de salud mental interdisciplinario podría incluir un arquitecto. Y uno se puede preguntar qué tiene que ver el arquitecto con la salud mental. Si lo pensamos en términos de salud y no de psicopatología, puede tener que ver y mucho. Digo, esta es la apertura y la lucha que nosotros tenemos que dar. Dice, porque no tiene como fin la salud mental, el control social y la erradicación. O sea, tienen como fin, mejor dicho, no tienen como fin el control social y erradican el castigo, cosa que tenían mucho que ver antes. Propenden a la desinstitucionalización progresiva, creando una red de servicios y protección social. Es decir, tratemos de pensar hoy, y para discutir y abrir la discusión en función de las exposiciones, en lo micro, en esta cuestión de las diferencias a veces entre corporaciones y la cuestión a nivel de cómo pensamos entre todos y también la cuestión macro que tiene que ver con cómo un Estado puede o no llevar adelante las leyes a las cuales está obligado a generar. Así que ahora abrimos, creo que estaba Gustavo, me dijiste, ¿no? Gustavo Puy. Qué rápido. Bueno, la verdad que es un placer tenerlos acá, compañeros míos del foro, el momento que lo integré, y Boulogne. Yo hace 15 años o 14 que superviso al materno infantil en San Isidro. Eso significa que soy parte del equipo, aunque no soy parte del equipo. Soy parte del equipo en parte. Soy el doctor Dupuy, pero en realidad soy médico, no hice doctorado. Honrando lo que decís vos. Hay temas del narcisismo que se corporativizan entre la medicina. Y se corporativizan sintiendo que ¿cómo vamos a ser dirigidos por un psicólogo? ¿Qué quiere decir esto de interdisciplinario? Lo interdisciplinario es imprescindible si entendemos la complejidad del ser humano. Y si entendemos la complejidad del ser humano, no en el consultorio particular, sino en un medio donde la complejidad se complejiza. Por suerte y por desgracia, la situación social de los pacientes que consultan en San Isidro, en Boulogne, son muy parecidos o idénticos. Nos cruzamos, y no es que es San Isidro y es Boulogne, ¿no? También es San Isidro y hay de repente de todo. Pero, por suerte, en San Isidro, el equipo de psiquiatría, la residencia de psiquiatría, interactúa con nosotros y de una forma muy grata, digamos. Más recientemente, y en parte por el colega con quien trabajamos ahí, que es el doctor Brustein, que supervisa también al equipo de psiquiatría. Entonces, cada vez se va formando más conciencia, desestimando o elaborando ese narcisismo que nos impide, cuando en realidad lo que importa es el paciente y lo que le pasa al paciente. El resto, digamos, cuanto mejor colaboremos, y en eso la ley 448, que fue no solo pionera, sino que para mi gusto más mejor que la ley nacional, fue una pionera realmente importante, donde intervinimos muchísimo los psicoanalistas en su elaboración. Digamos, pero es imposible pensar el trabajo en un hospital si no hay interdisciplina. Y esa interdisciplina, reitero, tiene que ver con la enorme complejidad
del objeto con el que trabajamos, que es el padeciente, la familia, digamos, esta cosa amarreta que tenemos como sistema, que es que los psicólogos del San Isidro tampoco cobran, los que supervisamos hace 15 años no cobramos. Y esto hace que muchas veces los psicólogos al tiempo, cuando consiguen algún trabajo, por supuesto se van. Y ese equipo me estás mirando porque es tarde. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ángel Barraco. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar agradezco a la institución y particularmente a su presidente, la doctora Claudia Gorenstein, por ser tan receptiva a escuchar diferentes voces a partir de si bien fue una situación muy particular, que fue la presencia del actual director nacional de salud mental en esta casa, la situación viene a poner, ¿cierto?, realidad y lo que está ocurriendo, o sea, una suerte que yo no llamaría divergencia. Yo creo que esto tiene que ver más con una cuestión donde se está jugando diferentes poderes y donde esa cuestión de poder nos remite de forma macro, y después podemos hacerlo particularmente, a si verdaderamente vivimos y queremos vivir en Estado de Derecho, o si la acción corporativa hace que justamente se defiendan intereses muy, muy particularísimos. Y hablo de intereses muy poderosos. Las leyes se sancionan, y en este caso ambas leyes, y Liliana, en esto sí voy a ser divergente, tanto la 448 como la 26657 son leyes que están imbricadas en un sistema sanitario y ambas son de derechos humanos, porque justamente si hay algo que trasladamos de la 448 a la 26657 son los consecuentes derechos que pudimos fijar, ¿no es cierto?, en la ley 448 y a posteriori en la ley nacional. Y esta cuestión me parece que específicamente y por el interés que generó la presencia del Director Nacional de Salud Mental, te voy a aclarar que aparte de ser Director Nacional de Salud Mental, fue un eje fundamental de lo que ocurrió en salud mental en la ciudad de Buenos Aires a partir del año 2008. Y yo recién le acabo de hacer entrega a la presidenta de la institución sendos informes que hemos elaborado tanto en el año 2013 como en el 2014 y 2015 de la subcomisión para el cumplimiento de la ley 448 que funcionaba dentro de la legislatura. Justamente el Director Nacional de Salud Mental hoy, en su momento en la ciudad, insistió dentro de la legislatura para que se desactivara. Pese a que estamos insistiendo, el poder de turno oficialista no permite que esta ley, que esta comisión funcione, porque obviamente genera informes que dan cuenta de una realidad. La realidad es que desde el año 2000 sancionamos la ley 448, de la cual soy corredactor, evidentemente se incumplió, sacando muy pocos logros, que fue durante la gestión del doctor Soriano. Después prácticamente en un 90% la ley se incumplió, y lo mismo ocurrió con la ley nacional sancionada en el 2010, ambas leyes sancionadas de forma por unanimidad, ambas leyes sancionadas con gran participación, pese que por ahí se suele decir que hubo sectores que no fueron convocados. Está todo registrado en versiones taquigráficas para aquellos que quieran cerciorarse quiénes participaron y quiénes no. Me parece que acá, y en la especificidad de lo que verdaderamente nos interesamos, sabemos que vinieron por las leyes de salud mental, pero hoy también vienen por el psicoanálisis. Y esto me parece que no es un dato menor. Las declaraciones del Director Nacional de Salud Mental en el diario Clarín del 24 de mayo, en el cuerpo principal del diario del día domingo, me acuerdo del suplemento Zona, un artículo de 3 hojas que justamente está dedicado a generar y a sabotear y de alguna manera diluir la fuerza y la historia y la presencia del psicoanálisis en nuestro país,
justamente ahí está resumido en las declaraciones del Director Nacional de Salud Mental, que dice que, bueno, ustedes lo habrán leído, el psicoanálisis realmente no sirve, el psicoanálisis es elitista, el psicoanálisis solo funciona en Francia medianamente y acá, pero en los hospitales verdaderamente no produce efecto porque son terapias de largo plazo, bueno, todo aquello que sabemos que la historia de la salud mental en la Argentina, como dijo Ricardo Soriano, si tuvo apoyatura fue justamente en el psicoanálisis. Y quienes participamos en la redacción de la Constitución de la Ciudad, como en la Ley 153 y posteriormente en ambas leyes de salud mental, el psicoanálisis fue un baluarte porque la misma terminología que pudimos introducir respecto a la singularidad de los asistidos, sujeto de derecho y la emergencia de la palabra, cuestión que fue muy debatida, tiene que ver justamente con este conflicto de poder, que tiene en este registro la fuerza de sostener las instituciones manicomiales, llámese los grandes neuropsiquiátricos, y a su vez las clínicas privadas, que también funcionan como neuropsiquiátricos, nada más que como 5 estrellas, defender el aporte de la mayor industria del mundo, que es la que produce las moléculas químicas, versus la palabra. Y acá me parece que en esto que encubre las llamadas neurociencias, como se presenta el Director Nacional de Salud Mental, que él es parte de las neurociencias, en realidad es un artificio que encubre justamente este ataque a aquello que interpela al poder. Y del psicoanálisis, desde la perspectiva clínica, hay una perspectiva política. Y es que justamente el psicoanálisis pone en acto una interpelación a la subjetividad y a lo que pasa con esa subjetividad en un momento histórico, cultural, social y económico. Y esto verdaderamente es subversivo. Claro que es subversivo. Pero fue subversivo para la dictadura, la última dictadura militar, y es subversivo para este modelo que se quiere de alguna manera apropiar de lo que debería ser la atención en salud mental. Por eso tenemos que estar muy atentos. No debe pasar esto como una cuestión nada más de divergencia. Esto no es una divergencia. Las leyes están para cumplirse, o verdaderamente el que no las quiere cumplir está fuera de un Estado de Derecho. A nadie se le ocurriría cruzar un semáforo en rojo, pues dice, no, y bueno, yo lo desconozco. No, bueno, tendrá su sanción. Lo insólito es que en esto de las políticas de salud mental no hay sanción para aquel que no las cumple. Y verdaderamente invito a que se lo invite nuevamente al Director Nacional de Salud Mental para decirle que incumple, como él dijo que no, que incumple y le voy a dar todos los datos por los cuales incumple. Así que me parece que es muy bueno que se dé este lugar. Hay mucho más para decir. Me parece que a veces nos limitamos por los tiempos y en esto de limitarnos por los tiempos hacemos el juego a que justamente estos poderes que van no solo para impedir una deconstrucción de poder, porque las leyes de salud mental son la deconstrucción de poderes. En primer lugar, la del poder de un profesional que siempre se situó en el lugar de la sabiduría frente a quien sufre. Y también justamente a estos poderes que quieren hacernos confundir las incumbencias con las competencias. Y un poco para lo del doctor Tamburini, el fallo ese que usted hace referencia solo es válido para una situación que se dio con una psicóloga en el año 2008. Solo para ese caso. Todo lo que es a partir del 2010 para acá tiene validez la Ley Nacional de Salud Mental. Y para más, la provincia de Buenos Aires adhirió con una ley propia a la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces, una cosa son las incumbencias. Nosotros los psicólogos ni los psicopedagogos podemos obviamente recetar fármacos, pero y otra cosa son las competencias, que es aquella habilidad y aquella capacidad que cada profesional de salud mental tiene para acceder justamente en la administración de un servicio, de una institución o de un dispositivo. Me parece que tenemos que empezar a aclarar muchas de estas cosas porque indudablemente lo que está en juego es un sistema netamente asistencialista y el psicoanálisis de alguna manera está más en la cuestión preventiva, si se quiere, de lo que puede subordinar a un sujeto respecto del asistencialismo que quieren los poderes médicos. Sí, voy cerrando, José. Me parece que hay mucho para decir. Sí, seguro. Muchas gracias, Ángel Barraco. Coincidimos con muchas de las cosas que dijiste. Bueno, si se animan, lo podemos volver a invitar. Pero bueno, hay que ver si se puede hablar
si hay algo más allá de la divergencia, ¿no? Porque lo que evidentemente se está denunciando es que no se están cumpliendo las leyes en los servicios más básicos, ¿no? Eso evidentemente no se puede negar. El otro día en una actividad que hicimos acá, contábamos cómo hay 3 proyectos de ley que en el texto del articulado dice que la ADD con o sin hiperactividad es una enfermedad neurológica, biológica de transmisión genética, con lo cual, bueno, estamos frente a ese discurso que lo que estamos probablemente combatiendo, ¿no? Pero bueno, yo la verdad coincido en que hay que invitar a Blake. Ahora, el tema es, ¿se puede hablar con Blake? Porque por ahí con otra gente sí se puede hablar, y lo que estoy viendo, lo que estamos viendo a través de esta comisión de enlace legislativo del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, es que no es solamente Blake, que hay otra gente que son candidatos, que están trabajando psicoanalíticamente desde la función pública. El tema es, ¿tienen que irse todos o hay que batallar desde adentro, ¿no? Eso, digo, es una pregunta que me planteo, ¿no? Bueno, yo le doy la palabra, Liliana, a Persano, a Zulián y volvemos a la mesa. Humberto Persano. Bueno, gracias por el nivel de la mesa. Yo soy psicoanalista de esta institución, pero también trabajo en el campo público. Como siempre digo, nací en un hospital público, me eduqué en una escuela pública, me eduqué en la universidad pública. Soy jefe de una unidad en un hospital público y soy profesor en la universidad pública. Así que mi campo de experiencia es bastante vasto en el campo de la salud pública. Tuve la suerte de trabajar codo a codo con Ricardo Soriano durante su gestión y de hecho hemos hecho algo que se plasmó ahora recientemente, no por un plan de salud mental, sino por cuestiones coyunturales que tiene la política, que a veces hace que algunos dispositivos se creen por problemas coyunturales y no por un plan. Y quisiera rescatar lo que dijo Ricardo, porque me parece que lo más importante acá, más allá del debate de las leyes, que es muy importante, pero deberíamos tener un diálogo con gente del campo de la justicia, es que no hay una implementación de un plan de salud mental actualmente. Y eso es un agujero muy fuerte para debatir en la legislatura, por qué no se está dando cumplimiento a un plan de las leyes de salud mental. Por otro lado, quisiera aclarar, porque hace 5 años que trabajo en un hospital público y probablemente pueda decir que el servicio donde yo trabajo es uno de los pocos servicios donde podemos decir que es un equipo interdisciplinario veramente, porque trabajan todos personas de distintas disciplinas en el mismo espacio. Y eso no es bastante común de encontrar en el campo. Y lo que sí les puedo transmitir es algunas de las experiencias que tenemos ahí, que vienen de la etapa formativa. Acá tenemos un problema. Si el campo de la salud mental es un campo interdisciplinario, lo vamos a construir a posteriori de que cada uno se haya recibido en su disciplina, va a ser muy complicado, porque en realidad los narcisismos en juego de cada una de las disciplinas intervinientes hacen que cada uno lleve su propia visión al campo de disputa y de discusión interdisciplinaria. Entonces deberíamos empezar a atravesar este problema en las universidades. Debería, por ejemplo, si la salud es un campo interdisciplinario, deberían reunirse estudiantes de psicología, estudiantes de medicina, estudiantes de nutrición, estudiantes de trabajo social, estudiantes de terapia ocupacional y discutir problemáticas del campo de la salud mental durante el grado. Porque una vez que están recibidos, solamente vienen con lo que recibieron de su propia universidad y no pueden dialogar en interdisciplina. A nosotros nos lleva años pensar las resistencias de escuchar al otro desde un enfoque diferente. En realidad, las personas que padecen tienen problemas complejos y nosotros los abordamos de manera compleja de distintas miradas, que son las distintas disciplinas, pero la convergencia se da sobre el sujeto que padece, o sobre el grupo que padece, o la sociedad que padece. Pero la discusión debería empezar mucho antes, y esto es un desafío importante que tenemos que incluir en la universidad, la discusión interdisciplinaria. Si no, esto va a ser muy difícil de llevar a cabo, porque después se da lo que dicen ustedes, que son las discusiones corporativas. Cada cual empieza a defender desde su corporación los intereses que le competen y cree que son exclusivos. Esto me parece que es un trabajo a largo plazo, que habría que reflotar el tema de
de Ricardo del plan y de la atención en redes, que es algo que también se ha perdido, que es potenciar lo que cada dispositivo tiene a partir de la inclusión en redes de trabajo. Ahora, para los psicoanalistas, y esto tiene que ver con la discusión que tuvimos antes de esta discusión, se dan cuenta que los psicoanalistas estamos muchas veces fuera del campo de trabajo interdisciplinar, porque estamos discutiendo cosas que nos competen solamente a nosotros y acá adentro o en los consultorios privados. Así que para trabajar en el campo de la salud mental, yo no me considero ese grupo de psicoanalistas, debemos trabajar en interdisciplina con otros colegas que trabajan en el campo de la salud mental. Si no, hablar de psicoanálisis del consultorio privado, eso no le compete al campo de la salud mental, le compete a la práctica privada. Muchas gracias, Humberto. Mauricio Zulián y luego Liliana, y si querés ordenar un poco. En principio, bueno, creo que voy a decir lo contrario de lo que acabo de escuchar y voy a, digamos, confrontar un poco con lo último que dijiste, justamente porque lo que venía pensando es justamente esto, ¿no? Me parece que la salud mental tiene que entrar en los consultorios de los psicoanalistas, ¿no? Me parece que el primer error o lo primero que logra o permite, ¿no?, que estas ideologías cobren cada vez más poder es que los psicoanalistas sigamos creyéndonos que la salud mental no entra en el consultorio particular y que la podemos dejar afuera, ¿no? Me parece que esto obedece, ¿no?, a una trayectoria, a una historia ideológica, ¿no?, donde hay algunas cuestiones que estoy de acuerdo que hay que aclarar por ahí desde la universidad, pero me parece que el primer error es confundir psicología con psicoanálisis, ¿no? Me parece que cuando se cree que el psicoanálisis tendría que ser una psicología, teniendo en cuenta que la psicología es una ciencia positiva, ¿no?, ya entramos en complicaciones, ¿no? Porque desde esta diferencia que ponía Andy Blay cuando vino, ¿no?, de hacer un departamento de psiquiatría y uno de psicología, ¿no?, es algo que para él resolvería el inconveniente de Néstor, justamente lo que hace es dejar por fuera el psicoanálisis, ¿no?, porque la psicología que entra en ese departamento es la psicología cognitiva, ¿no?, y ahí no hay ningún lugar para el psicoanálisis que para la ciencia está considerado una metafísica, ¿no? Entonces me parece que hay otro inconveniente más, que no es el de psiquiatría, psicología, sino justamente el psicoanálisis, ¿qué lugar tiene dentro, ¿no?, de esa dicotomía? Ninguno, ¿no? Hay que habilitar otro lugar para el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis tiene que habilitar la salud mental dentro del consultorio. Bueno, dos o tres cositas. Una, agradecerle a Ángel en realidad que haya expuesto esto. La idea que tenemos nosotros, y soy sincera, es que no veníamos a discutir con las autoridades, sino que veníamos a discutir entre nosotros. Y sigo pensando que tenemos que discutir entre nosotros. Por eso, bueno, el espacio no da demasiado para funcionar como taller, pero la idea es intercambiar entre todos distintos puntos de vista, más allá de las denuncias que todos nosotros, bueno, nosotros, digo, de este lado, queremos hacer frente a determinadas políticas que evidentemente van para un lado contrario al que pensamos. En relación a lo que se nombró en algún momento de corporaciones, yo creo que nos estamos olvidando de algo. No es solamente, y bueno, no puedo hacer distintas lecturas, ¿no? Se puede hacer la lectura de corporación por narcisismo, pero también se puede pensar si el narcisismo no está encubriendo determinado tipo de manejos políticos y económicos que son los que constituyen las corporaciones. Digo esto porque parte de la discusión que me parece que nos debemos para poder entender, lo escuchaba Néstor decir si se puede usar medicación o no pueden usar medicación los psicólogos, pero esto es algo trillado, ya conocido desde un lado, desde el otro, desde la corporación. Yo soy médica, pero desde la corporación médica, cómo vemos las otras profesiones. Pero a mí me parece que fundamentalmente lo que tenemos que tener en claro es quiénes son y quiénes están manejando todo esto,
Y yo creo que son las grandes corporaciones farmacológicas, digamos, en todo caso, para ponerle un nombre. Entonces, si no discutimos esto, de un lado o del otro, también escucho y hemos escuchado en el transcurso de los años muchos psicólogos que están de acuerdo con dividir, un poco lo que vos planteabas, Néstor, con dividir los servicios y entonces quedamos todos tranquilos. Y no quedamos todos tranquilos, estamos haciendo algo que es lo que no pensamos que tenemos que hacer. En relación a algo que me parece que Persano nombró y a mí me parece que es muy importante, que es el tema de la justicia y el tema de la ética. Y que son dos temas que nosotros nos debemos discutir. Yo acuerdo con esto que decía Mauricio en relación a qué tipo de trabajo, porque me parece que es un trabajo, hacemos en lo público y en lo privado, pero creo que desconocemos muchas cosas que en realidad nos transforman en, me parece a mí, ¿no? Nos transforman en antiéticos, porque creemos que las sabemos todas los psicoanalistas, y no las sabemos todas. Hay muchísimas cosas que las sabe el trabajador social, es decir, nos transforman en antiéticos porque no reconocemos al otro como un ser importante en esta movida, digamos, ¿no? Bueno, eso quería aclarar. Antes de pasar a Néstor Tamburini, después viene Soriano, Abramovic y después. No. Comparto en parte lo que él dice de esto de lo interdisciplina, pero yo diría mucho antes de la facultad, porque esto en realidad lo que tiene que ver es con una concepción del sujeto. Si hacemos en un sujeto individual o pensamos en un sujeto colectivo, y esto es lo que hace muchísima diferencia. Muchas gracias. Bueno, es muy interesante todo lo que va surgiendo. Respecto del fallo de la Corte Suprema, me gustaría leerles brevemente algunos párrafos, porque me parece que tal vez estemos hablando de cosas distintas. Esto es del 20 de mayo de este año. Es lo mismo, pero me parece que ir a la letra puede ayudar un poco. Este es un fallo que está promovido por la Asociación de Médicos Municipales, con quien tuve el gusto de compartir a fin del año pasado unos encuentros bastante intensos en la Secretaría de Salud Pública del Gobierno, de la Nación, donde me convocaron justamente como psicólogo, por medio del doctor Abel Feinstein, como psicólogo jefe de un servicio de salud mental. Y ahí volví a tomar conciencia del desprecio que algunos profesionales del área médica tienen por el profesional psicólogo en salud mental. Desprecio real. Uno de ellos incluso me dijo, pibe, ¿sabes cuántas veces tenía que sacar del bar a los psicólogos y decirle, chicos, pónganse a trabajar? Ustedes hablan mucho. Gente que le ha dicho a Abel Feinstein, así que ahora te pasaste de bando. Eso en la Secretaría de Salud Pública, bien. Entonces, digo, vamos a hablar de lo que está pasando y vamos a hablar con todas las letras, porque acá este fallo dice, por ejemplo, entre otras cosas, en cuanto a las incumbencias, este fallo es de suma importancia, toda vez que deja bien claro que en favor de la sociedad y la salud pública, la organización del sistema de salud debe regularse según las específicas funciones de cada servicio y que establecer pautas limitativas según las capacidades. Sigue, dice, ningún jefe puede mandar a hacer lo que no sepa hacer él mismo. Por ejemplo, en el caso de la indicación de medicación por alguien no habilitado para medicar, esta directiva puede arriesgar la responsabilidad de las incumbencias, se perjudica al paciente. El profesional no médico no tiene conocimientos ni experiencia suficiente para disponer sobre actos médicos como la prescripción y administración de medicamentos. El único profesional capacitado para tener, acá es la aparición del gran otro que para mí fue revelador, el único profesional capacitado para tener una visión integral del individuo y su organismo es el médico. Explica el profesor doctor Abel Agüero. Bien. El respeto de las incumbencias implica el respeto de los derechos de los pacientes y por lo tanto una garantía de calidad de atención.
de manera tal que forma parte de las responsabilidades profesionales ineludibles de todos los que se desempeñan en las diversas funciones del sector de salud. Para no seguir leyendo, les pregunto, si esto es no establecer que hay profesionales de primera categoría que tienen visión global e integral del sufrimiento de un sujeto, y profesionales de segunda, que solamente saben sobre una parcialidad, yo no entiendo, digamos, lo del Titanic es sumamente actual. ¿Se entiende, no? Lo que digo. Bien, y lo que quería decir, no se entendió. Ah, claro. En la tragedia que ocurre, digamos, en el Titanic, había ciudadanos que eran de segunda y ciudadanos que eran de primera, los que, ¿sí? Las posiciones. Exactamente. Entonces, este fallo, el 20 de mayo, este fallo que es del 20 de mayo, ratifica esto, lo cual en mi posición personal no genera conflicto porque, como dijo el licenciado, digamos, mi nombramiento es anterior, pero acá yo no estoy hablando por un nombramiento mío. ¿Sí? Yo estoy hablando por una problemática que se da en distintos servicios de salud mental y un poco siguiendo lo que decía Humberto Persano, que en su equipo la interdisciplina es posible y funciona bien. Eso es muy habitual en los servicios donde quien dirige el servicio es un psiquiatra. Entonces ahí la interdisciplina funciona porque tanto los psicólogos como los otros profesionales de la salud mental están adiestrados para saber que deben funcionar ahí sin generar ningún tipo de conflicto. Ahora, permítanme un segundo. Yo hace 9 años, no 35, que estoy a cargo de la jefatura de salud mental y no logro que los psiquiatras se integren al equipo de salud mental. Entonces digo, parecería, porque yo conozco algo de la trayectoria de Humberto y merece todo mi respeto, no es a él a quien me dirijo, pero parecería que en algunos servicios, mientras esté garantizada que la corporación farmacológica, la industria de los laboratorios y la relación que tienen, incestuosa absoluta con los médicos, mientras eso esté garantizado, es posible la interdisciplina. Pero si hay un jefe de salud mental que es psicólogo, esto quizás entra en conflicto. Yo hace 20 años que veo a los visitadores médicos en el bar del hospital y nos saludamos, está todo bien, todo, pero cuando hay un visitador médico nuevo y me ve con el guardapolvo, le dicen, no, es el doctor Tamburini, que me dice, hola doctor, bien, la chica me dice, hola doctor, quería darle los datos. Ah, bueno, le digo, qué lindo, qué bien, le digo, ¿para hacer qué? ¿Qué vamos a hacer? No, porque yo promociono esta medicación. Le digo, mirá que yo soy psicólogo. Ah, no, bueno, está bien, me dice, no, estaba buscando... ¿Está claro o no? Digamos. No, me estaba acordando en relación a este fallo cuando escribí para los 70 años de la revista de psicoanálisis, empecé a hurgar las primeras revistas de psicoanálisis de APA y Franz Alexander, creo que era, comentaba cómo los médicos hablaban de que ellos tenían el saber y cómo gente que no tenía nada que ver con el saber médico quería meterse con su psicologismo en áreas que no eran de su incumbencia. O sea, este tema de la resistencia es un tema que parece muy difícil cambio, ¿no? Pero bueno, le quería dar la palabra a Soriano. No, sí, dos cosas. Yo de acuerdo con lo que decía Ángel respecto a que la cuestión no es de divergencia, sino que tiene que ver con el poder, ¿no? Por algo se habla del poder médico. Es un poder indudablemente ligado a la cuestión de la industria farmacéutica y todo lo demás que implica perder justamente de alguna manera poder incorporarse al equipo de salud mental podría llegar supuestamente a perder ciertas posibilidades respecto a la cuestión del poder económico, ¿no? La otra, cuando lo escuchaba acá al colega, la verdad que hemos pasado muchos de estas cuestiones. Ha habido una en la ciudad, fue nombrada cuando estaba yo como director una psicóloga como jefa, y la verdad es que no pasó en el turno,
el Servicio de Salud Mental del Torno, que ahora ya no está entre nosotros la jefa, pero estuvo muchos años ahí y bien, en la Sardá lo mismo, en un servicio del Borda también, está Cristina Garland, sí. Ah, bueno, Sí, no, muy bueno. con psiquiatra, sí. Sí, no, pero partiendo, yo te diría que no, bueno, después, sí, ese fue posterior. Sí. Pero bueno, pero fue posterior cuando había toda una pugna interna, pero estuvo muchos años Cristina como jefa del servicio. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Después, claro. No. Perdón, con el micrófono porque si no, esto está grabando y no queda grabado, así que no. La una última cosita que quería de la ley 448 en el artículo 12, en el inciso L, que dice: podrán acceder a los concursos para los cargos de conducción todos los profesionales con título de grado en las disciplinas de salud mental. Y en la reglamentación justamente se toma esto y se agrega nada más, porque está todo dicho ahí, es decir, que se pueden ser todos los profesionales, digamos, trabajadores de salud mental, que de alguna manera ameriten currícula en salud mental, ¿sí? Está reglamentado eso acá en la capital. Y hay que agarrarse de las leyes tienen que cumplirse, y lo que te está pasando a vos, está bien, más allá de la cosa esta de la Corte Suprema y qué sé yo, que está empujado por los médicos municipales, hay que volver a la carga con la ley nacional, ¿no? ¿Cómo? No dialoguemos, por favor, porque no se escucha a la gente que está afuera. Bueno, y la otra cuestión que quería comentar rápidamente era esta que, no sé, que supuestamente Blake hizo referencia a dos sectores, un sector de psicología y un sector de psiquiatría, y que podrían llegar a convivir y qué sé yo cuánto. Yo les diría no, porque no se cumple lo que dice la ley 448. Entonces, no, de ninguna manera eso tiene que plantearse de esa forma. Muchas gracias, Ricardo. Rafael. Bueno, yo quiero hablar. Ángel creo que hizo un interesante desarrollo, me parece macropolítico. Liliana creo que también dijo que ella no venía a hablar acá exactamente sino de las leyes en general, etcétera, sino de confrontar, de poder hablar, de poder crear talleres de trabajo. O sea, entre nosotros. En ese sentido, yo creo que realmente tenemos que pasar de la macropolítica a la micropolítica. O sea, la micropolítica somos dos. Micropolítica es lo que pasó hace una hora y media, de alguna manera, con lo que está pasando en el centro RAC. Me autorizo, a partir de las propias palabras de Parzano, de alguna manera, que contó algunas cosas de la interna de la institución. Bueno, no es tan interna, los compañeros del foro, etcétera, son todos más o menos cercanos a la casa. Y yo creo, de alguna manera, que sí, estas cosas, aparte de comprender la historia, etcétera, hay que ver cómo se desarrolla esto acá. Cuál es la puja con respecto al tema de la salud mental en cada una de las instituciones. Y en ese sentido estamos absolutamente en deficiencia. No podemos poner solamente la pelota afuera, tenemos que ver lo que está pasando adentro. Concretamente, cuando en algún punto me abrogo el derecho a poder decir algo más, porque cuando yo hablé concretamente, Andy Blake, director de salud mental de la Nación, habrán visto los que estuvieron presentes, de alguna manera, el ataque absolutamente furibundo, desastroso, de alguna manera, al minuto y medio de estar hablando yo, está todo grabado eso, me acusó absolutamente de mentiroso, tergiversador, sin fundamentos. Yo creo que a esta persona, yo en ese momento lo que estaba diciendo
era, no quería hablar con la macropolítica, y apelé, interpelé y abrí esto, no es que yo lo abrí, creo que hay que seguir abriendo estos espacios de alguna manera para poder hablar de, no con el señor sino entre nosotros de ese poder médico, hegemónico, resistencial, antiderechos, etcétera, etcétera, no solamente está afuera, eso está abriéndonos a nosotros adentro, sino fijémonos concretamente cuántos somos en estos momentos. Había más gente con Andy Blake que en estos momentos entre nosotros mismos discutiendo esto, hablando esto o fortaleciéndonos entre nosotros. Y realmente llamo la atención a los propios colegas de alguna manera, no porque yo sea más peleador ni nada, la tibieza, inclusive muchas veces la poca fuerza de alguna manera que se mostró fuera de algunos colegas, etcétera, en relación con Andy Blake. Y quiero decir que también, realmente, te lo tengo que decir abiertamente, porque esto es la micropolítica, ese es el día a día, las relaciones entre colegas, el foro representado a través tuyo, Mauricio, de alguna manera, en un momento interesantísimo para rebatir y mostrarle el incumplimiento de leyes vigentes, no dijo nada, no dijiste nada, Mauricio. Esto es una que tenemos que pensar entre nosotros, cómo vamos a resistir esto, de alguna manera, frente a este embate absoluto que está poniendo en peligro la profesión, el psicoanálisis y las instituciones. Si no, pensemos lo que hace una hora y media atrás estaba discutiendo acá, cuando el Centro Racker, ni más ni menos, con el prestigio que tiene la Asociación Psicoanalítica Argentina, en estos momentos, para supuestamente maniobrar frente a lo que está pasando, esta embestida de leyes, en estos momentos el Centro Racker no atiende. No hay asistencia del Centro Racker hasta tanto veamos, y esto se habló mucho, merece deliberación, discusión, y fuertes talleres, pero no con 20 que somos acá de alguna manera, de los cuales la mitad son invitados, sino que pasa con los colegas de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de alguna manera que no se debate esto. Muchas gracias y disculpen la vehemencia. Rafael, creo que la señora que está al lado del barraco había pedido... Ahora, sí. ¿Tu nombre? Yo soy Ángela Cardela, soy psicóloga por la Universidad Nacional de Córdoba desde hace 53 años. Mucho gusto. Podría decir que soy psicóloga todoterreno a esta altura. Yo, después de la cesantía por la dictadura, hice 3 intentos de volver al Hospital Borda, donde había ingresado después de un concurso. Y el tercero funcionó porque necesitaban un grupalista en el servicio donde se había quedado una colega, que es el servicio que dirige el doctor Persano. Es un servicio reconvertido de una unidad de internación a una unidad ambulatoria para adolescentes y jóvenes. Yo puedo decir que no es porque el doctor Persano sea el jefe de servicio, es probablemente también influye la ideología interdisciplinaria del doctor Persano, pero influye particularmente el sostenimiento por los que somos de planta de la necesidad de la interdisciplina como situación simétrica de confluencia cooperativa y cooperadora de conocimiento. Y también por el hecho de que discutimos a fondo todo nuestro trabajo, no solamente los diagnósticos, sino el funcionamiento que tratamos de que sea lo más parecido posible a una situación no de comunidad terapéutica, porque eso se ha tergiversado mucho, el concepto de comunidad terapéutica, sí de situación de trabajar desde lo asimétrico que significa la consulta en una situación de emergencia o de urgencia, hacia la simetría de poder construir conocimiento acerca de sí mismo, de las personas, de los grupos familiares y de los grupos sociales que puedan buscar ser asistidos. En ese sentido es la lucha, así redondeo, es la lucha constante del diálogo cotidiano, colaborador, que intentamos que sea colaborador y cooperativo entre nosotros, pero que en ningún momento está patrocinado por ningún paternalismo. Aunque el paternalismo es propio de la institución, porque la institución es una institución manicomial, el Borda sigue siendo. Constantemente peleamos contra eso, pero podemos mantener esa islita, como se mantienen tantas islitas democráticas,
sabiendo que son nada más que eso, islas que dependen de la lucha cotidiana, de todos aquellos que estamos imbuidos de la confianza en la defensa de los derechos humanos. Un segundito, muchas gracias. A Barranco muy cortito. Sí. No sé si se dan cuenta que llevamos casi 2 horas, se cumplen las 2 horas. Vamos a estirar 10 minutos más, porque me han pedido la palabra, la verdad, Zulián, Persano, Dupuy, y bueno, más o menos el dispositivo no era lo esperado, pero bueno, creo que algo se pudo hacer y va a haber otras actividades. Ese es el compromiso, por eso fue la decisión de abrir este espacio que gracias a la presidenta, por de la institución, se permitió. Porque si no, tampoco hablamos nada, si no se abren estos espacios. Sí, un poco para remitirme lo que expresó el doctor Tamburini respecto del fallo. En realidad, la cuestión es si el fallo de la Corte Suprema puede estar por encima de lo que determina la Ley 26657 y mucho más gravemente lo que dice el nuevo Código Civil, que dice la atención es interdisciplinaria. Entonces quiere decir que más allá que hay una evidente acción corporativa, yo a la Asociación de Médicos Municipales los conozco porque estoy lamentablemente día a día en la legislatura padeciéndolo, pero esto implica que este poder corporativo va en contra de algo que no tenemos que dejar de lado, sobre todo en función del psicoanálisis en cuanto a la legitimidad y la legalidad. Muchas veces se discutió, inclusive se me pidió de que el psicoanálisis tuviera una legislación. Yo me opuse terminantemente. Creo que si hay algo que el psicoanálisis está gestado es en su legitimidad. Si entra en una función de una regulación del Estado, el psicoanálisis está acabado. Pero esa legitimidad está reconocida en las leyes, que tiene que ver justamente donde se dice el reconocimiento a todas las prácticas y a todas las disciplinas. El tema es que de la perspectiva corporativa se está queriendo retrotraer a la ley 17132, que es la ley del ejercicio de la medicina, sancionada o paradójicamente en una época dictatorial, época de Onganía, y que sigue vigente para la medicina. Y ahí que se sostenía de que el resto de las profesiones son auxiliares. Cuando se logró la independencia y autonomía de las diferentes profesiones y disciplinas, este retrotraer es querer volver a situar en el ámbito de ser meros auxiliares. Y me parece que esto no lo podemos permitir en defensa del psicoanálisis, en defensa de las diferentes disciplinas. Y cuento solo una anécdota y cierro. Cuando discutíamos la Ley Nacional de Salud Mental en la Cámara de Diputados, vino el doctor Benedetto Saraceno, que era el director de salud mental de la OMS. Cuando le planteamos esta cuestión de que por el famoso artículo que leyó Ricardo y que lo trasladamos también a la ley nacional en cuanto a esto, de que todos los profesionales tienen derecho a poder concursar, cuando le planteamos eso, dijo, pero eso es una discusión verdaderamente medieval. Vengo de Canadá y directora de un hospital es una enfermera. ¿Qué estamos hablando? Esto es lo que estamos hablando. Me parece que no tenemos que perder de vista que la legalidad tenemos que defenderla porque obviamente fue el trabajo de toda una sociedad, no está representado solo los trabajadores. Defender la legalidad y la actuación de los profesionales y del abordaje, garantizar el abordaje interdisciplinario es ni más ni menos que justamente garantizar que la atención bastante digamos así, de incompletud que tiene el problema y la temática de la salud mental y en particular el acto psíquico en cuanto a su complejidad, bueno, esto indudablemente necesita de todos los saberes y aún lo que todavía no están inventados. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Mauricio. Bueno, un poco, no hay que tocar. Un poco remitiendo a lo que decía Rafael, a esto de ser delegado en el foro de APA, ¿no? Hace varios años que vengo cumpliendo esta función. Si bien estoy de acuerdo con lo que vos decís, me parece que hay algunas cuestiones que es importante rescatar porque son por ahí las mismas que estamos hablando y es que no todos estamos de acuerdo, ¿no? Me parece que estamos hoy acá, ahora, los que sí estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay un montón de gente que no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, como algunos representantes que están en el gobierno y algunos colegas de APA, ¿no? Me parece que en este punto, cuando se lo invitó a Andy, se lo invitó desde un lugar, no fue una invitación que hubiera hecho yo para dialogar con él,
sino una invitación que se hizo para tratar de comunicarse con el gobierno. Como dice Juan, no sé si esto será posible o no, pero digamos, no era en ese momento un lugar para poder pelearme en representación de una parte de APA, porque otra parte de APA yo no sé si iría a pelearse con Andy Blake. Ahora, esto me parece que es justamente lo importante, ¿no? ¿Cómo hacemos, y rescato ahí lo que decías vos, Rafael, cómo hacemos para hablar, ¿no?, con esta otra parte de APA que no está hoy acá, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder transmitir esto? Tomo lo que decía Parsano, ¿no? Me parece que hay algo del orden de la formación, ¿no? Cuando nos encontramos acá, por ahí llegamos tarde en la formación, ya venimos algunos formados de una manera y otros formados de otra, y me parece que en este punto, así como decía, bueno, la salud mental el consultorio, APA tiene que salir de APA, ¿no? O nosotros pensando de esta manera tenemos que hacer algo para no quedar encerrados hablando entre nosotros mismos, sino producir algunos diálogos. Como dice Juan por ahí, no es Andy Blake aquel con el cual podríamos llegar a dialogar, sino, bueno, todos aquellos de manera, y me parece que ahí hay un reto, ¿no? Que tomo la posta y lo tenemos que pensar y seguir trabajando, ¿no? Rafael, no se escucha nada. Eso después lo hablamos personalmente. Humberto Parsano. Bueno, simplemente algo muy breve, Néstor, para que no quede en el aire una sensación de que no concuerdo en esto contigo. Porque dijiste que en realidad a lo mejor el servicio que yo coordino funciona porque yo soy médico y la gente está adiestrada. El mejor momento, la mejor forma de decirte que no hay gente adiestrada es Ángela Cardela. Si vos podés adiestrar a Ángela porque es psicóloga a que me responda a mí, te voy a regalar algo importante. No, justamente si esta mujer algo que tiene es que no es adiestrable fácilmente, sino que es una persona con la cual podemos dialogar en horizontalidad. Y ese es el desafío. Si el jefe, independientemente de la disciplina a la cual pertenece, tiene en su cabeza un diálogo interdisciplinario, que el diálogo interdisciplinario implica tener límites, que no puede saber todo, porque la interdisciplina es aceptar los límites. Yo no puedo saber todo, entonces necesito tener una mirada diferente. En ese sentido, por eso te quería aclarar, porque lo de adiestrar no me gustó, porque en general no es algo, y te puedo dar un ejemplo que ella no es una persona adiestrable. Dame un segundo. Te entiendo y te contesto brevemente. Me hago cargo de decir cosas que no gustan. Y cuando digo adiestrable, digo porque hay todo un sistema que lamentablemente está bajo la égida de un adoctrinamiento que sigue vigente, que es el de ser auxiliar del médico. Entiendo que no sea el caso de la colega. Y también te puedo decir que toda la parte del servicio de salud mental que está acá tampoco es adiestrable en ese sentido, ¿sí? Ahora, sí te quiero decir que hace más de 9 años que no logro, y creo que tengo la apertura interdisciplinaria que decís, no logro que se les permita a los psiquiatras trabajar en equipo. Y esa no es una directiva mía, es una directiva que viene de más arriba. La pregunta es ¿por qué? Si es porque yo no tengo la apertura interdisciplinaria o si es porque hay otras políticas que entran en juego. Porque ¿sabés qué pasa? Si no, me parece que siempre termina siendo cuestionado, ¿sí?, aquel que propone un esquema que es disruptivo para lo que es el poder político actual. Humberto, estamos sin micrófono y tengo que ser rígido. No. Desde las propias personas que dirigimos el servicio, solicitamos una interconsulta institucional al equipo de Gino Germani de Sociología. Te recomiendo esto porque una mirada externa puede ayudar a resolver, si no va a quedar una disputa entre médicos y psicólogos, una disputa entre el jefe y los colegas. Nosotros hicimos esto llamando al Gino Germani, a Alberto Bialakowski y a Delia Franco a trabajar nosotros
a supervisar lo que le pasaba al grupo con la resistencia. José. Muchas gracias. Yo les quiero decir que esto queda grabado y después se difunde, o sea que no va a quedar solamente acá. Acá Oscar Paulucci, miembro de APA, dice que le parece importante que APA participe en un debate amplio sobre la ley de salud mental. Y Renato Canovi mandó algunas preguntas, que algunas ya se respondieron, pero bueno, pregunta por qué en Boulogne no se continuó con la extensión a docentes como hicimos en la época de Pose Padre. ¿Por qué no se continuó en el hospital de Boulogne con la extensión a docentes como hicimos en la época de Pose Padre? No sé si... Extensión a docentes no me suena. Extensión docente puede ser, quizás. No sé si se está refiriendo a la época en que se hizo la concurrencia de honor, en que fueron 4 años en convenio con el Centro Racker. No sé si se refiere a eso, la verdad es que no me consta lo que dice. Gustavo Puy, muy corto porque estamos apretando los tiempos. Tan corto como pueda. Me gustó mucho el aporte de Ángel. Me gustó mucho la dinámica de la discusión. No estoy de acuerdo ni con lo que planteó, tampoco con lo que planteó Mauricio. Acá hay menos gente. De la misma manera como en muchas otras instancias muy interesantes y quizás inevitables para el psicoanálisis, también hay menos gente. Somos 1200, pero estamos distribuidos respecto, digamos, en distintas actividades. Esto no tiene que ver con los que están de acuerdo o no con la ley, de ninguna manera. Hay muchísimas otras personas que están de acuerdo con la ley que no están acá. Respecto del narcisismo, el narcisismo pesa y pesa enormemente en los grupos que tradicionalmente somos los doctores. ¿Sí? Pero cuando un psiquiatra ingresa en un servicio llamamos en psicopatología, donde están los psicólogos, empieza a escuchar cosas que no entiende. No entiende un pito de lo que es esto del complejo de Edipo, ni siquiera ninguna de estas cosas que tienen que ver con el aporte del psicoanálisis. Entonces ocurre, rápidamente va a un equipo. ¿Cuál es ese equipo? El equipo de los visitadores. Dice, pero doctor, no se preocupe, va al equipo, un equipo de psiquiatras, determinado equipo de psiquiatría, y los coopta, digamos. Cuando nosotros, las madres, hoy saben que si conocen a Nutrilon, pueden ser realmente madres. Si no, no lo son. Esta es la misma mecánica de difusión de los fármacos. Y una sola cosita más, perdón. El enorme aporte de las neurociencias, hoy está totalmente distorsionado por la atribución a las neurociencias de la razón de todo lo que son los padecimientos mentales. Las neurociencias son maravillosas, pero no la interpretación que le dan los laboratorios, el DSM-5, el DSM-4 y un ejército de profesionales que dicen que esto es, digamos, no hay una relación causa-efecto. Si yo estoy triste, me van a subir ciertos neurotransmisores. Es lógico. Si yo estoy alegre, me van a subir otros y van a bajar otros. Esto no significa que estoy triste o estoy alegre por neurotransmisores, sino por cosas lindas o tristes que me pasan. Gracias. Muchas gracias, Gustavo Puy. Bueno, antes de cerrar, quiero agradecerles la presencia de todos ustedes. Esto lo vamos a subir hoy mismo para que se redistribuya y vamos a hacer una tercera reunión. Se había planteado, esto es importante, hacer una reunión el 18 de julio, pero se nos acerca el Congreso de IPA, la verdad que hay que esperar que cante. Muchos integrantes de APA no estaban familiarizados con las implicancias de la ley de salud mental, muchos nos movemos en los consultorios privados, esa es la verdad. Pero bueno, yo te quería agradecerte, Liliana, que el foro al cual pertenece APA también haya accedido, y también a Néstor Tamburini con su compartir su experiencia como jefe de servicio. Así que bueno, Liliana, cierra. ¿Puedes cerrar vos? Bueno, como cierre, hago una propuesta que en general estamos tratando de hacer en todas las instituciones, es que se imprima en las instituciones y se distribuya
se imprima porque pertenezco a otra generación, a lo mejor hay otra forma de difusión más nueva, pero las leyes. Y en realidad todos los componentes de las instituciones, si acá son 1.500, se impriman 1.500 o se manden 1.500, no sé, que se conozcan las leyes de salud mental, porque se desconocen, en principio se desconocen. Nosotros seguimos haciendo este tipo de actividades, pero en principio sería interesantísimo. Teníamos un listado de preguntas y respuestas que no se pasaron. Pero que ninguna de esas fue tomada. La tratamos de distribuir. Me parece que esta es la mejor forma de hacer la micropolítica que planteaba Rafael, que por ahí tenemos que pasar, además de hacer la política grande en otros espacios, creo yo, en principio, ¿no? Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Qué difícil, ¿viste? Hacer taller.